Un increíble giro. Su hijo sufrió convulsiones en la escuela, y lo que descubrió transformó todo. Don Jaime, un trabajador de la construcción de 38 años, nunca había imaginado que una llamada de la escuela cambiaría su vida para siempre. Su hijo ha tenido convulsiones, le informaron con un tono que le heló la sangre. En ese instante, el mundo de don Jaime se tornó borroso, y sus pasos se volvieron pesados al recorrer las calles polvorientas del barrio donde creció, donde las risas infantiles y el aroma de las comidas caseras eran parte de su día a día. Luisito, su único hijo, solo tenía 10 años, y el pensamiento de perderlo era una carga insoportable. Una desesperación intensa comenzó a apoderarse de él. Mientras corría hacia la escuela, las dudas invadían su mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había descuidado el bienestar de su pequeño? Se preguntaba si era un mal padre, si había fallado en su deber de protegerlo. A cada paso, el peso de la mirada de la gente, susurros y chismes, lo atormentaban. Temía que pronto aquellos rumores fueran más dañinos que cualquier enfermedad. La presión era abrumadora, y cada latido de su corazón resonaba con un eco de culpa. Tras recibir el diagnóstico de una rara condición neurológica, don Jaime sintió que su mundo se desmoronaba. Más allá de la preocupación por la salud de Luisito, la angustia económica empezó a hacer mella en su mente. Sabía que los tratamientos no serían gratuitos, y sus ahorros, en su mayoría, desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. En su desesperación, se preguntaba si estaba preparado para enfrentar el estigma de ser el padre de un niño con necesidades especiales. La mirada de compasión de sus vecinos se sentía como una carga aún mayor, como si todos lo estuvieran juzgando. Así, atrapado entre la esperanza y el miedo, su vida dio un giro inesperado cuando se encontró con la doctora Elena. Ella, antigua vecina convertida en médica, ofreció su ayuda y en un giro sorprendente, le habló sobre su abuelo, un neurocientífico que había dejado un legado valioso pero olvidado. Al escuchar esto, don Jaime sintió una pequeña chispa de esperanza encender en su interior. Si su abuelo había sido capaz de influir en la comunidad científica, tal vez él también podría hacer algo diferente por su hijo. La pregunta persistía. ¿Podría realmente reparar su vida y la de Luisito, tomando el camino incierto que su abuelo había dejado atrás? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La búsqueda de documentos olvidados se convirtió en su nueva misión, y a medida que leía sobre neurociencia, una mezcla de miedo y determinación lo inundaba. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a Luisito, solidificando ese lazo que ni la enfermedad podría romper. Pero las inseguridades seguían ahí, como sombras acechantes interrumpiendo sus momentos de alegría. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si la comunidad decidía cerrarle las puertas solo por el estigma que acarrea un diagnóstico? La lucha interna se intensificaba con cada día que pasaba, llevando sus pensamientos a un rincón oscuro, donde la duda reinaba suprema. Las largas noches transcurrían en silencio, pero sus sueños eran valles de inquietud. La visión de su hijo triunfando se mezclaba con los murmullos de los que lo rodeaban, mientras buscaba fuerza en un pasado que parecía distante. Don Jaime se encontró atrapado en una encrucijada, con la frustración y la esperanza llevando su mente al límite. Sintió que todo se deslizaba entre sus dedos, y justo cuando todo parecía insuperable, un conocido del barrio le lanzó un cuestionamiento inesperado en el mercado que lo hizo tambalear. ¿Qué estás haciendo, Jaime? ¿Vas a dejar que tu hijo se convierta en un estigma? Esa frase caló hondo, resonando en su interior como un eco perpetuo. En ese cruce de emociones, la angustia y la determinación luchaban por salir a la superficie. Con cada respiración difícil, don Jaime se enfrentaba a su peor miedo. ¿Estaba listo para tomar el control de su destino, o seguiría siendo un prisionero de las expectativas ajenas? La decisión se acercaba. El legado de su abuelo y el futuro de Luisito pendían de un hilo. ¿Elegiría arriesgarlo todo por un camino incierto, o guardaría su corazón para proteger a su hijo de la mirada crítica del mundo? Los días se convirtieron en semanas, y el eco de las palabras de aquel conocido no lo dejaba en paz.
Don Jaime sentía cómo una presión creciente lo empujaba hacia un límite. La angustia de su situación contrastaba con la llama de una decisión que comenzaba a cobrar fuerza en su interior. Aprendió a leer y releer los artículos sobre neurociencia con más fervor del que había creído posible. Aquello que al principio parecía un océano de palabras incomprensibles, poco a poco se fue convirtiendo en un mapa de esperanza. Sin embargo, con cada concepto que asimilaba, una sombra se asomaba al borde de su mente: su falta de formación académica. Era un hombre de manos callosas y piel endurecida por el trabajo diario. Se preguntaba si realmente estaba capacitado para entender algo tan complejo como la neurociencia, un ámbito que había estado vedado para él hasta ese momento. Pero entonces se detuvo. Cada vez que su hijo reía y esos ojos brillantes se encontraban con los suyos, algo dentro de él retumbaba con fuerza. No se trata solo de mí. Era la vida de Luisito la que necesitaba cambiar. Decidido a romper con su pasado dominado por la inseguridad, don Jaime comenzó a buscar formas de educarse sobre el tema. Esto lo llevó a inscribirse en un curso gratuito de neurociencia en línea, un espacio donde las barreras se desvanecían gracias a la magia de la educación virtual. La pantalla de su ordenador se volvió un refugio donde las dudas se convertían en preguntas, y las preguntas en respuestas. Cada lección que defendía con orgullo, en medio de la noche, también le recordaba las limitaciones de su realidad. A veces, cerraba los ojos y llenaba los espacios vacíos con imágenes de lo que pudo ser una infancia normal para su hijo. Sin embargo, esa melancolía se revertía en motivación. Sentía que cada nuevo concepto era un ladrillo más en la construcción de un futuro mejor para Luisito. Paralelamente, las miradas de los vecinos se volvían cada vez más presentes en su vida. Cuando encendía el televisor y veía programas sobre infancia y autismo, una voz interior se preguntaba si sus pensamientos eran excesivos. Pero luego, al mirar a Luisito, con su sonrisa y su constante curiosidad, la determinación volvía a envolverlo como un abrigo. Ese sábado, mientras revisaba algunos documentos de su abuelo, se topó con un viejo diario que había permanecido cerrado durante años. Al abrirlo, descubrió anotaciones sobre tratamientos innovadores y teorías que había explorado. Un torrente de ideas comenzó a fluir por su mente. Tal vez no necesitaba ser un experto en neurociencia, tal vez solo necesitaba ser un padre que se atreviera a soñar en grande y a buscar respuestas. Y mientras leía, una nueva resolución lo invadió. Su misión no solo sería investigar y aprender, sino también abrir un canal de diálogo con la comunidad sobre la condición de su hijo. La siguiente semana, decidió organizar una charla en el parque del barrio, una reunión donde compartiría lo que había aprendido y hablaría sobre la realidad que enfrentaba con Luisito. Sentía que era su responsabilidad romper el silencio que llevaba en su pecho y educar a aquellos que, como él, podían tener miedo de confrontar la realidad del estigma. Mientras se preparaba, una sensación de temor lo invadió. ¿Estaría preparado para enfrentar las miradas? ¿Y si la gente cuestionaba su autoridad en el tema? Pero los miedos fueron superados por una emoción palpable. Sí, había llegado a ese punto, y no iba a dar un paso atrás. Con el corazón palpitante, finalmente se plantó delante del pequeño grupo que comenzó a reunirse en el parque. La calma de aquel espacio lo abrazó, permitiéndole recordar que estaba allí por Luisito. Alzó la voz con determinación, esperando que las palabras que pronunciaría no solo abrieran un camino para su hijo, sino también para cada padre que enfrentara circunstancias adversas. Pero antes de que pudiera comenzar, un rostro familiar se asomó entre la multitud. El de la amiga de la infancia que habían perdido el contacto. La incertidumbre lo atravesó. ¿Se convertiría un momento de apoyo o de juicio? Esa mirada, caprichosa como el destino, tendría una repercusión que jamás imaginó. ¿Qué decisión tomaría ahora que el pasado lo estaba alcanzando? El murmullo en el parque era un eco distante mientras don Jaime luchaba por centrar su atención. La presencia de aquella amiga, Laura, había despertado en él un torbellino interior. Recuerdos de tiempos lejanos, risas compartidas y promesas olvidadas parecían romper la burbuja de autoafirmación que había construido. Sin embargo, la urgencia por comunicar su mensaje, por poner un fin a la ignorancia que rodeaba el autismo, lo mantenía anclado en la realidad. «Gracias por venir, muchas gracias a todos», comenzó, su voz temblorosa pero firme. Los ojos de Laura se posaban en él, como si buscara un destello de confianza en su núcleo. Hoy quiero compartir algo que he aprendido, no solo sobre neurociencia, sino sobre la vida que vivimos con nuestros hijos. A medida que hablaba,
El temor se transformaba lentamente en pasión. Explicó con claridad lo que había descubierto sobre las conexiones neuronales y la plasticidad del cerebro, articulando de manera que un público no especializado pudiera entender. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la idea de que su propio valor no dependía de su educación formal, sino de la dedicación que ponía en ser un mejor padre. Con cada explicación, sus pensamientos fluyeron, dando espacio a las preguntas que antes lo atormentaban. No hay que tener miedo de la diferencia. Cada niño tiene un potencial extraordinario. En vez de ver limitaciones, consideremos las habilidades únicas que poseen. Con la atención adecuada, pueden llegar a sorprendernos, dijo, notando cómo algunos padres asentían, susurrando entre sí. Don Jaime sintió que, por primera vez, sus palabras no solo eran para él, sino para todos. La charla transcurrió y el tiempo pareció desvanecerse. Al final, una mujer que se había mantenido en la parte trasera se acercó, con lágrimas en los ojos. «Mi hijo es muy parecido a Luisito», murmuró. «Pero nunca supe cómo ayudarlo. Gracias por abrirme los ojos». Don Jaime sintió una oleada de satisfacción, un signo de que su voz había alcanzado a alguien. Pero justo cuando la adrenalina del momento comenzaba a apaciguarse, un grito proveniente de la escuela cercana rompió el aire. Un niño corría, y tras él, una maestra con el rostro pálido. Don Jaime sintió que su corazón se detenía. «Luisito», pensó en voz alta. Sus piernas se movieron antes que su mente pudiera dictarle que se detuviera. Corrió hacia el lugar donde la maestra alzaba sus brazos, pidiendo ayuda. Cuerpos se agolpaban, y el panorama se tornó caótico. Laura, a su lado, lo miró, comprendiendo la urgencia. Al llegar, se topó con una realidad que jamás había contemplado. Su pequeño estaba tendido, el rostro contraído en un gesto de dolor. Un grupo de niños observaba con miradas curiosas y asustadas, mientras que otros buscaban consuelo en los brazos de sus padres. Una enfermera, llamada de urgencia, comenzó a realizar medidas básicas para evaluar la situación. Pero lo que vio en los ojos de Luisito causó un quiebre en su corazón. Esa fragilidad le revelaba un nuevo reto, una batalla que jamás había considerado. Mientras las palabras de la enfermera resonaban hablando de convulsiones y atención médica, don Jaime sintió que sus recientes descubrimientos caían a pedazos, arrastrando consigo la seguridad que había comenzado a cultivar. La dureza de ser padre se combina con la incertidumbre. Tenía que actuar. Mientras Luisito era atendido, una nueva realidad se dibujaba frente a él. No solo era el conocimiento sobre neurociencia lo que necesitaba, era necesario entender el sistema que lo rodeaba, la red de apoyo, la atención, y cómo todo eso se entrelazaba con el amor que sentía por su hijo. El camino que había comenzado a forjar se complicaba, pero había un fuego que lo movía: su hijo. La charla se había convertido en un acto de valentía, sí, pero ahora el desafío era mucho mayor. La pregunta que se formó en su mente era abrumadora. ¿Podría enfrentar este nuevo capítulo en su vida con la misma determinación que había encontrado en sí mismo hasta ese momento? El alivio en su pecho se desvaneció cuando comprendió que todo lo que había aprendido iba más allá de las teorías, que el verdadero aprendizaje venía en la forma en que enfrentaría este nuevo giro. Un giro que podía redefinir la relación con Luisito para siempre. Ahora, más que nunca, necesitaba fuerzas para no rendirse. Así se lo prometió a sí mismo mientras miraba hacia el futuro, donde el camino que debía construir empezaba a bifurcarse en un sinfín de posibilidades. La conversación se tornaba urgente. Era el momento de encontrar respuestas. La sala de emergencias del hospital se sentía como un laberinto inquietante. Don Jaime apretaba la mano de Luisito, quien yacía en una camilla, débil y vulnerable. La enfermera le hablaba con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero cada palabra parecía resonar con eco vacío en su mente. Su corazón latía descontrolado. La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. Mirando a su hijo, entendió que debía profundizar en la nueva realidad que lo esperaba. Mientras los médicos discutían diagnósticos y tratamientos, don Jaime se sintió atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. La valentía que había mostrado al hablar ante otros sobre el potencial de los niños con autismo, ahora confrontaba un nuevo miedo aterrador: el temor a perder a Luisito. Este episodio, inesperado y desgarrador, había encendido una chispa de urgencia en su interior. «Nunca dejaré que esto lo defina», pensó, mientras su mente comenzaba a conjurar un plan. Sabía que la atención médica era crucial, pero percibía que también necesitaba ser su defensor,
su voz en medio del caos. ¿Cómo ayudaría a su hijo a hacer frente a este nuevo desafío? Los minutos se deslizaban, cada segundo marcado por la sensación de impotencia. El personal médico continuó su trabajo, pero los pensamientos de don Jaime permanecían fijos en la búsqueda de conocimiento distinto, más allá de la neurociencia. Se preguntaba, ¿qué recursos existían para padres en su situación? Y más importante aún, ¿cómo podría incorporarlos en su vida diaria? La enfermera permitió un pequeño momento de contacto entre don Jaime y su hijo, justo antes de que Luisito fuese llevado a exámenes más exhaustivos. Mientras lo acariciaba, encontró su voz interior exclamando, «No soy solo un padre, soy un participante activo en su recuperación». Desde ese punto de inflexión, su percepción de cada desafío cambió. Debía convertirse en un estudiante, en un investigador, en un pilar. Cuando la noche se adentró y las luces de la sala de espera se suavizaron, don Jaime tomó el teléfono y comenzó a buscar grupos de apoyo, artículos médicos, entrevistas con expertos. Su determinación había cobrado vida, pues entendió que el conocimiento sería su herramienta más poderosa. Catapultarse a nuevas dimensiones de aprendizaje no solo lo empoderaría a él, sino que también le ofrecería a Luisito la oportunidad de una vida mejor, más plena. Sin embargo, aquel fuego interno lo empujaba a cuestionarse su propia preparación. Mientras exploraba esta atmósfera de urgencia, se preguntaba si, en su afán por aprender, estaba dispuesto a dejar atrás las limitaciones que antes lo frenaban. Esa noche, se encontró reafirmando una decisión. No bastaba con ser su padre, debía convertirse en su guía. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo, y con ellas llegó una nueva resolución. Al observar a Luisito reposar en la cama, don Jaime comprendió que la lucha no se basaba solo en lo físico. También debía abrazar la fortaleza emocional y psicológica para abordar lo que viniese. Su historia personal, llena de transformaciones, necesitaba continuar forjándose. En un momento de respiro, cuando todo parecía asentarse, una figura familiar apareció en el umbral de la habitación, trayendo consigo un mensaje inesperado. Laura, con mirada seria pero esperanzada, se acercó. «He estado pensando en lo que hablamos. Puede que haya algo que podríamos hacer juntos». Aquella invitación resonaba en su mente como un nuevo camino que se abría. En ese instante, las fronteras de su vida familiar y profesional parecían desdibujarse. Era más que un padre, estaba listo para construir el futuro de su hijo, pero ahora podría hacerlo en colaboración. ¿Qué significaría eso para ambos? La inminente respuesta iluminaba el horizonte, y con ello, el desafío que lo esperaba se tornaba aún más intrigante. Las horas se deslizaban lentamente mientras don Jaime esperaba en la sala de espera. El sonido del monitor que indicaba el pulso de Luisito aún resonaba en su mente. Laura, a su lado, rompió el silencio. «Hemos hablado con un especialista en neurología, y también creo que es crucial que tengamos una perspectiva psicológica para ayudar a Luisito». Don Jaime sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Decididos a actuar con rapidez, ambos comenzaron a trazar un plan. Laura sugirió: «Podríamos organizar una reunión con expertos. Quizás haya otros padres interesados en el aprendizaje. Sería una oportunidad valiosa». La idea iluminó la mente de don Jaime. La colaboración no solo le brindaría apoyo, sino que también lo ayudaría a mantenerse enfocado en su objetivo: proveer a su hijo con las herramientas necesarias para lidiar con su condición. La primera reunión fue complicada. El grupo de padres traía consigo sus propias experiencias dolorosas, pero también sus esperanzas y estrategias. Don Jaime se dio cuenta de que esos encuentros no solo servían para compartir, sino también para crecer juntos en un camino de entendimiento. Cada historia resonaba con su propio dolor y determinación. Fue en ese momento que comenzó a relacionarse con los otros, asimilando sus consejos y aplicando las técnicas que parecían más adecuadas para Luisito. Lentamente, comenzó a ver la transformación en su propia mentalidad. Se convirtió en un estudiante voraz, no solo de lo que se refería a autismo y salud, sino también de metodologías de apoyo educativo. Se despertaba antes para leer artículos y practicar técnicas de comunicación con Luisito. La conexión entre ellos se fortalecía. Cada pequeño triunfo, una palabra nueva, un gesto de comprensión, se celebraba como un hito. Sin embargo, su relación con Laura también se tornaba más complicada. Ambos estaban volcados en el bienestar de Luisito, pero el tiempo que pasaban trabajando juntos hacía florecer tensiones subyacentes. Ella tenía una visión más estructurada y racional,
mientras que don Jaime confiaba en la intuición y el vínculo emocional. Discusiones sobre la mejor manera de abordar la situación eran comunes. No estoy seguro de que organizar todo de forma tan rígida beneficie a Luisito. Necesitamos ser flexibles, decía él, mientras ella insistía en que la claridad sería esencial. En medio de este nuevo entorno, don Jaime se preguntaba si también estaba sufriendo un cambio interno. Las sentencias de la vida que antes parecían categóricas se volvían más difusas. ¿Era su enfoque de padre el correcto? ¿Estaba dejando que las dudas lo arrastraran en vez de impulsarlo? La necesidad de consolidar su papel como guía se volvía cada vez más crítica. Un día, mientras revisaba antiguos documentos sobre el autismo, tropezó con un artículo que hablaba de las habilidades sociales y de cómo se podrían trabajar en casa usando juegos. La idea lo electrificó. Durante la cena, lejos de la rigidez de terapias estructuradas, propuso implementar sesiones de juego. Esto podría ser una forma divertida de aprender y conectar, sugirió con emoción. Luisito, intrigado por la idea, sonrió, y eso generó un destello de esperanza en don Jaime. Pero el día de la sesión de juegos llegó con una sorpresa inesperada. Estaba preparado para iniciar la actividad cuando, de repente, Luisito se mostraba ansioso y reacio. Don Jaime sintió que sus planes podían desmoronarse. A veces siento que no puedo tocar su mundo completamente, reflexionó, cuestionando su capacidad como educador y padre. Mientras veía a su hijo evitar el contacto y jugar con los bloques de construcción, algo dentro de él empezó a hacer clic. Comprendió que el camino hacia el apoyo y la conexión no sería recto. Habría giros inesperados. Como padre, se encontraba ante un nuevo dilema. Aprender a aceptar lo que no podía controlar. Quizás no se trate solo de guiarlo, sino también de dejar que él me guíe a mí, pensó, lanzando un nuevo enfoque en su paternidad, que requería tanto valor como vulnerabilidad. Pero el reto que lo esperaba era aún más profundo, una grieta oculta en su propia historia, que amenazaba con salir a la superficie en los momentos menos esperados. Con el peso de esa realización creciente, el dilema de si estaba preparado para enfrentar su conexión emocional con Luisito, ahora se tornaba inminente. ¿Esta batalla interna podría abrir nuevas posibilidades o sería su peor enemigo? Mientras el día transcurría, don Jaime se sumía en una introspección profunda. La incertidumbre había calado hondo en su ser, poniendo a prueba no solo su fortaleza como padre, sino su propia identidad. En su mente, retumbaban las palabras de Laura sobre la necesidad de planes estructurados. En su corazón, resonaba el eco de las respuestas intuitivas que había empezado a desarrollar. Era como si dos caminos divergentes quisieran dirimir la dirección que debía tomar. Uno lleno de reglas y predicciones, otro sabio en su elasticidad, dispuesto a fluir. Al día siguiente, Luisito, visiblemente más inquieto, no se mostraba receptivo a la idea de los juegos. Esa resistencia le generaba una presión casi frustrante. Don Jaime comprendió que, a veces, se necesitaba un enfoque diferente, uno menos rígido y más espontáneo. Mientras tanto, la tensión emocional se espesaba como una bruma. Cada sonrisa y cada silencio de Luisito parecían un misterio que se negaba a revelarse. Fue en la escuela, un día común, cuando la realidad tomó un giro inesperado. Laura, ansiosa, lo llamó por teléfono mientras don Jaime se preparaba para un encuentro con otros padres. El tono de su voz estaba cargado de urgencia. Luisito tuvo convulsiones. Ahora está en emergencias. Las palabras golpearon su pecho como un mazazo. Sin mediar más, dejó todo y se apresuró hasta el hospital, consciente de que la jornada tomaría un rumbo incierto. En la sala de emergencias, esperó con el corazón en la mano, bombardeado por pensamientos confusos. Las imágenes de sus interacciones fallidas con Luisito llenaron su mente, los intentos de establecer un vínculo que parecía resistirse a sus esfuerzos. Cuando finalmente lo vio, la incertidumbre fue reemplazada por una necesidad imperiosa de conexión. Luisito, en su camilla, tenía una expresión de miedo y confusión. Era un reflejo de su propia lucha interna. Y, de repente, ese niño al que tanto intentaba entender, era también un espejo de su propia vulnerabilidad. Una vez estabilizado, Luisito estaba cansado y adolorido, pero don Jaime se acercó con la determinación de que esa conexión debía cimentarse en algo más que palabras. Sin dejar de sonreír, le mostró un pequeño juego de cartas que había traído, un recurso educativo que había aprendido en el grupo de padres. Con paciencia, explicó las reglas, convencido de que, en medio del caos, debía hallar un modo de unir sus mundos. Al notar cómo Luisito, inicialmente reacio,
Iba cediendo poco a poco. Una luz empezó a encenderse en la mente de don Jaime. El padre que pensaba que debía tener todas las respuestas, encontró un nuevo camino, el de la exploración conjunta. Luisito, imbuido por una nueva confianza, comenzó a asociar los momentos dóciles de juego con el alivio del hospital. Don Jaime se dio cuenta de que no necesitaba saberlo todo. Lo que necesitaba era ser un acompañante en lugar de un mero guía. Después de la experiencia en la escuela, los dilemas internos se intensificaron. Esa vulnerabilidad que había comenzado a explorar, ahora le empujaba a preguntarse si había hecho lo suficiente para apoyar a su hijo desde el primer momento. ¿Había ensanchado el espacio emocional que pensaba que se había construido entre ellos? ¿Era posible que la lucha constante por entender a Luisito le hubiera hecho perder de vista lo que realmente necesitaba? Esa noche, una revelación lo perturbaría. ¿Y si el apoyo psicoeducativo que había deseado para su hijo era, en realidad, una manifestación de su propio deseo de control? Mientras tiraba la carta de despedida a la jornada, se preguntó si su búsqueda de estructura era en realidad un refugio para su propio miedo a lo desconocido. Con las primeras luces del amanecer asomando por la ventana, un nuevo propósito empezó a formarse en su mente. Tal vez, el viaje que ambos debían recorrer no se trataba solo de estrategias, sino de embarcarse juntos en una aventura inexplorada. Pero, a medida que se adentraba en ese pensamiento, una inquietante pregunta surgía con cada instante. ¿Estaba realmente listo para arriesgarse a abrirse a un nuevo comienzo? ¿A soltar sus viejos miedos y asumir el reto de lo desconocido? La batalla por la conexión emocional de su vida apenas comenzaba. Aquella mañana, don Jaime se despertó con una inquietud que lo acompañaría durante el día. El recuerdo de la angustia vivida en el hospital aún reverberaba dentro de él, pero había una chispa nueva en su interior, el deseo de cambiar y mejorar, no solo por Luisito, sino por sí mismo. Había comprendido que su papel no era el de un director de orquesta, sino el de un compañero en una sinfonía en la que ambos debían encontrar su melodía. Al llegar a la escuela, se encontró con otros padres que hablaban abundantemente sobre las actividades, las calificaciones y los éxitos académicos de sus hijos. En medio de la conversación, la voz de don Jaime surgió más firme de lo habitual. «Hay cosas que son más importantes que las notas», dijo, sintiendo una especie de liberación al expresar esa verdad. Sus palabras causaron un breve silencio, seguido de miradas de incomprensión. Algunos fruncieron el ceño, mientras otros parecieron reflexionar. Quizás esta era la primera manifestación tangible de su transformación interna. Esa tarde, cuando llegó a casa, buscó en su biblioteca el libro sobre inteligencia emocional que había adquirido años atrás, impulsado por el deseo de entender a su hijo y un poco a sí mismo. Entre las páginas amarillas, encontró subrayados fragmentos que se sentían como antiguos ecos de sabiduría. Enseñaba sobre la importancia de conectar a un nivel emocional profundo y de ser vulnerables. Con cada párrafo, don Jaime comprendió que su viaje no debía ser solitario. Decidió que, a partir de ese día, iniciaría un nuevo ritual con Luisito. Cada tarde, después de la escuela, harían algo juntos. No se trataría de juegos estructurados o sesiones educativas, sino de cualquier actividad que surgiera en el momento. Quería abrir la puerta a esa espontaneidad que había empezado a cultivar dentro de sí mismo. Mientras organizaba sus materiales, una mezcla de excitación y miedo le devoraba por dentro. Temía la idea de que su enfoque podría fracasar, pero la necesidad de explorar lo desconocido era más fuerte. Al día siguiente, cuando Luisito llegó a casa, don Jaime lo recibió con una inesperada propuesta. Un viaje a la biblioteca del barrio, no solo para leer, sino para explorar las historias que ellos decidirían contar y compartir. La mirada de Luisito pasó del escepticismo a la curiosidad. Con nervios pero lleno de un renovado sentido de propósito, don Jaime tomó la mano de su hijo y lo llevó a un mundo de palabras e imágenes. Durante su visita, exploraron libros de fantasía, cómics y hasta un mundo de historias que les invitaron a imaginar juntos. Estrategias que antes se sentían como imposiciones, ahora eran opciones abiertas, y la energía que emanaba de su conexión mutua comenzó a transformar esos espacios en santuarios de confianza. Don Jaime sintió un leve deshielo en el hielo que había recubierto su corazón durante tanto tiempo. La semana avanzó, y mientras sus interacciones se volvieron más fluidas, también empezaron a surgir nuevas preguntas. Luisito, con un brillo en sus ojos, le planteó su deseo de aprender sobre algún deporte. Esto golpeó a don Jaime con un dilema. Había sido un ferviente amante del fútbol,
pero la idea de que su hijo pudiera no disfrutarlo como él lo había hecho, le causaba un nudo en el estómago. Sin embargo, esta vez, decidió no reprimir sus sentimientos. ¿Qué te gustaría probar?, le respondió, sintiendo una mezcla de orgullo y temor por abrir esa nueva puerta. Mientras caminaban juntos hacia un parque cercano donde había una cancha de fútbol, don Jaime se encontró en un nuevo terreno emocional. Ahora, cada paso que daba junto a Luisito era una oportunidad de conectarse más allá de sus expectativas. Con cada desafío, los pasos se volvían más audaces, pero surgía de nuevo la pregunta inquietante. ¿Podría asumir la responsabilidad de las decisiones que tomarían juntos y estar dispuesto a aceptar que quizás, al final, todo no tendría que encajar en un plan preconcebido? La incertidumbre lo envolvía, pero algo dentro lo empujaba a continuar. Y así, mientras se preparaba para la práctica, la anticipación de lo que podrían descubrir juntos lo llenaba de inquietud. ¿Estaba en camino a desentrañar no solo el mundo de su hijo, sino también el suyo propio? Pero en medio de su reflexión, una idea captó su atención, una posibilidad oculta que daba vueltas en su mente, como una melodía que aún no se había escrito. La próxima semana presentaría un nuevo reto, y una nueva revelación podría estar esperándolo en la intersección de sus corazones. El día en que Luisito se desmayó en la escuela, la vida de don Jaime dio un giro que jamás habría anticipado. La noticia llegó a él como un rayo en medio de una tormenta. Se encontraba en su oficina, revisando algunos documentos cuando el teléfono sonó. Su corazón se detuvo al escuchar la voz temblorosa de la directora. Las palabras convulsiones y hospital resonaron en su mente como campanas que presagiaban un peligro inminente. La sala de espera del hospital se convirtió en un refugio sombrío, donde la realidad se tornó difusa. Al ver a su hijo en la camilla, un torrente de emociones desbordó su interior. Miedo, impotencia, culpa. Pero también una extraña claridad. Se dio cuenta de que su añoranza por el pasado, por la imagen del padre que él creía que debía ser, se desvanecía, siendo reemplazada por la urgencia de la situación presente. Mientras esperaba, su mente trabajaba frenéticamente. Esa mañana, las risas y juegos compartidos parecían lejanos. Se sentó, intentando concentrarse, cuestionándose una vez más cada decisión que había tomado. Desear mejorar, explorar nuevas vías con Luisito era uno, pero ahora la realidad le exigía más que esa intención. ¿Cuánto realmente conocía a su hijo detrás de ese rostro familiar? Las convulsiones eran una manifestación aterradora, un recordatorio de que cada niño tiene sus batallas invisibles. Cuando finalmente el doctor les dio la noticia, aunque Luisito estaba estable, el mundo de don Jaime se tambaleó. En medio de la preocupación, un nuevo conocimiento emergió. Había aspectos de su hijo que estaban completamente fuera de su control. Este descubrimiento despertó una necesidad urgente de aprender y entender más sobre lo que estaba ocurriendo. Los días que siguieron no se presentaron fáciles. Luisito comenzaba sesiones de diagnóstico y tratamiento. A pesar de la incertidumbre, don Jaime se comprometió a involucrarse cada vez más, conversar con los médicos, leer sobre la epilepsia, buscar formas de ayudar. Cada vez que se sentaba junto a Luisito en el sofá, sintiéndose impotente, utilizaba esa desesperación como combustible para sumergirse en noticias y datos sobre el estado médico de su hijo. En esos días de hospital y consulta, don Jaime también inició la búsqueda del significado detrás de cada gesto de Luisito, de captar esa chispa que había visto en él al explorar los libros juntos. En las conversaciones sobre amigos, sobre lo que le gustaba, incluso sobre el miedo a volver a la escuela, comenzó a entrar en una danza nueva y herida, donde las palabras no eran solo escuchadas, sino también sentidas. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a escuchar verdaderamente, no solo lo que su hijo decía, sino también lo que no decía. Las reacciones de Luisito frente a los desafíos cotidianos abrieron nuevas puertas a una conexión más profunda. Cada duda que su hijo compartía frente a la pantalla del televisor, cada lágrima que asomaba ante una simple frustración, se convirtieron en oportunidades de diálogo. Don Jaime entendió que la vulnerabilidad no era solo un signo de debilidad, sino una forma de fortaleza. Un lunes por la mañana, mientras se preparaban para las sesiones de terapia, Luisito le confesó que tenía miedo de que nadie lo entendiera. Ahí, don Jaime se sintió en la encrucijada. La facilidad de ofrecer palabras de consuelo en un momento como ese se vio eclipsada por la necesidad de contar su propia inseguridad, su temor a no ser lo suficientemente buen padre para enfrentar estos nuevos retos. La tensión del momento,
de lo que Luisito enfrentaba y de lo que él mismo aún no había aprendido a manejar, lo llevó a una nueva resolución. Era hora de no solo estar presente, era tiempo de involucrarse de forma activa en la lucha cotidiana que ellos llevarían juntos. Estos momentos decisivos, donde las emociones chocaban con los miedos, abrían la puerta a la transformación de su relación. Con una mezcla de calma y determinación, se giró hacia su hijo. Sé que esto es complicado, pero prometo que haremos esto juntos. Aprenderé de ti mientras tú aprendes de mí. A medida que esas palabras cruzaban sus labios, don Jaime sintió que cada paso que habían dado hacia adelante estaba apenas comenzando. Mientras se disponían a dejar el hospital, con el eco de las promesas aún resonando entre ellos, una nueva pregunta surgió en la mente de don Jaime. ¿Podría haber más en esta nueva etapa de su vida, más allá de lo médico? La respuesta le llevaría hacia un camino inesperado y revelador. La vida con Luisito prometía un futuro repleto de desafíos, pero, sobre todo, de descubrimientos personales que podrían transformar su mundo para siempre. El momento estaba cada vez más cerca. La transición desde el hospital hacia casa fue silenciosa y tensa. Don Jaime, con la mente aún anclada en el laberinto de emociones, no podía dejar de cuestionar cómo cambiaría esa nueva dinámica. El hogar se sentía diferente, casi desconocido, impregnado de una carga emocional que antes no existía. A medida que Luisito se acomodaba en el sofá, don Jaime sintió la obligación de crear un entorno seguro y reconfortante. Pero, ¿cómo hacerlo cuando su propio mundo temblaba bajo sus pies? El tiempo pasó, y en cada conversación, don Jaime se enfrentaba al reto no solo de ser padre, sino de convertirse en un pilar de apoyo. Mientras Luisito compartía sus temores, su voz temblaba, y esas palabras se clavaban en el pecho de don Jaime como espinas. La vulnerabilidad de su hijo lo llevó a comprender que superar sus propios miedos también era fundamental. Quería ser el padre que Luisito necesitaba, uno que no solo escuchaba, sino que también actuaba. Cada libro sobre epilepsia que leía, cada documento sobre cómo ayudar a su hijo, se transformaba en una guía de autoconocimiento. En medio de ese proceso, comenzó a cuestionarse su rol profesional. ¿Cuánto de sus obligaciones laborales había dejado de lado su relación con Luisito? La búsqueda de un equilibrio se volvió imperativa. Decidió que su trabajo no sería solo un medio de subsistencia, sino un vehículo para aprender y adaptarse. Su enfoque tendría que ser más consciente y menos reactivo. Estableció un plan, uno que combinaba su deseo de ser un mejor padre y profesional. Se dedicó a crear un espacio de diálogo en casa, donde las opiniones de Luisito fueran escuchadas y valoradas. ¿Qué pensaba sobre el colegio? ¿Estaba dispuesto a volver? La honestidad era su norte, y tenía que ser palpable en cada respuesta. Se propuso estudiar el comportamiento de su hijo, sus reacciones frente a los más simples cambios, y a partir de ahí, forjar la conexión que había estado ausente. Un fin de semana, mientras ambos montaban un rompecabezas, don Jaime preguntó sobre los sueños de Luisito. ¿Te gustaría hacer algo diferente en la escuela? ¿Un club quizás? ¿Algo que te guste? Luisito miró a su padre, la chispa de nerviosismo dibujando un contorno en su rostro. Me gustaría un club de ciencia, pero tengo miedo. Esa confesión lo golpeó. El miedo era un enemigo común entre ellos. Entre sorbos de refresco, la charla se volvió un intercambio no solo sobre intereses, sino sobre los límites que imponía el miedo. Don Jaime pensó en su propio miedo a enfrentarse a lo desconocido, a las posibles reacciones de la gente en torno a la epilepsia de Luisito. Entonces, compartió su propia reflexión. Yo también tengo miedo, hijo, miedo de no saber cómo ayudar. Pero si no hablamos de ello, el miedo solo crecerá. Este diálogo marcó un punto de inflexión. Luisito se inclinó hacia su padre, y, por primera vez, sintió que no solo eran padre e hijo, sino dos guerreros luchando codo a codo. Esa nueva forma de ver y enfrentar la vida, se convirtió en un pilar de fortaleza mutua. Cada pequeño logro, desde la decisión de asistir a una reunión de padres hasta la elección de un nuevo pasatiempo, era una evolución de su relación. Un paso hacia adelante. No obstante, mientras don Jaime cultivaba esta conexión, sentía un eco creciente de un desafío más profundo que se aproximaba. La vuelta al colegio de Luisito se estaba organizando, y con ella llegaban nuevas presiones y expectativas. Las interacciones sociales serían totalmente distintas y, con eso, el riesgo de ser incomprendido o de enfrentar el rechazo se cernía sobre ellos. La creciente ansiedad por lo que estaba por venir lo llevó a planificar estrategias para abordar posibles situaciones adversas. Sin embargo,
En su interior, resuena una pregunta inquietante. ¿Estaban realmente listos para enfrentar la realidad fuera de su refugio seguro? La incertidumbre lo invadía. Sabía que estaban en la antesala de un nuevo desafío, uno que podría definir su relación para siempre. Mientras la noche avanzaba, observaba a su hijo dormir, con la esperanza de que el nuevo día traiga consigo valentía, pero también la conciencia de que el verdadero combate apenas comenzaba. La vida de ambos se giraba en direcciones imprevistas, y la transformación que habían comenzado a experimentar definiría no solo su vínculo, sino cómo ambos enfrentarían el mundo. A medida que el primer rayo de sol del día siguiente se asomaba, don Jaime comprendió que el verdadero reto no era solo enfrentar lo que estaba por venir, sino descubrir lo que realmente había en su interior. El momento decisivo se acercaba cada vez más. Los días que siguieron al regreso de Luisito a la escuela fueron un torbellino de emociones para don Jaime. El bullicio de la vida diaria había vuelto, pero había un matiz diferente en su hogar. Las charlas sobre convulsiones, las sesiones con los médicos y las consultas con otros padres se habían integrado a su cotidianidad, formando parte de un nuevo tejido familiar. Sin embargo, la ansiedad de enfrentar lo desconocido seguía flotando en el aire como una sombra persistente. El primer día de clases fue uno de los más desafiantes. Luisito, con su mochila nueva y un brillo en sus ojos que ocultaba temor, miró a su padre antes de entrar al aula. Con una sonrisa nerviosa, don Jaime le dijo: «Recuerda, estoy contigo en esto, siempre». Sabía que cada paso de su hijo sería un testimonio de sus esfuerzos compartidos, y esa conexión lo sostenía. Mientras Luisito cruzaba la puerta, el corazón de don Jaime latía fuertemente, lleno de inquietud pero también de esperanza. A medida que las semanas avanzaban, Luisito se adaptó rápidamente, y don Jaime se centró en ser un padre proactivo. Se mantenía en comunicación constante con la maestra y asistía a cada reunión de padres, buscando construir un puente entre su hijo y el mundo que los rodeaba. La empatía era su principal herramienta. Cuando alguien hacía preguntas sobre el autismo o la epilepsia, él estaba allí, explicando, derribando mitos y aclarando conceptos. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, y el estigma que temía empezó a desvanecerse lentamente. Una tarde, mientras esperaban el bus escolar, don Jaime se encontró con la madre de un compañero de Luisito. Ella, con una sonrisa, se acercó y le dijo: «He estado escuchando a Luisito en clase. Se ha vuelto un gran amigo para mi hijo. Gracias por ser tan abierto sobre su situación». Cada palabra resonó en el corazón de don Jaime, validando su viaje y el esfuerzo invertido por su hijo. Momentos como este hicieron que su determinación se consolidara aún más. Con el tiempo, Luisito comenzó a florecer no solo académicamente, sino también socialmente. La magia de la amistad empezó a transformarlo, y don Jaime se sintió satisfecho al ver cómo su hijo, a pesar de sus desafíos, construía una vida a su manera. El temor que había sentido días atrás se convertía en orgullo y alegría al ver a Luisito interactuar con otros niños y compartir sus pasiones, como su amor por la ciencia. Una noche, mientras repasaban juntos un proyecto sobre los planetas, Luisito lo miró y le agradeció. «Papito, gracias por nunca dejarme solo. Me siento diferente, pero a veces, diferente es genial». Esa simple frase, llena de sabiduría infantil, iluminó a don Jaime como un rayo de sol en medio de la oscuridad. Comprendió que no solo estaba ayudando a su hijo, también se estaba ayudando a sí mismo, aprendiendo a aceptar la diferencia y celebrarla. Con cada pequeño triunfo, don Jaime sentía una confianza renovada en su rol de padre. Se atrevía a explorar nuevos aspectos de sí mismo, asistiendo a talleres de educación emocional, aprendiendo sobre técnicas de apoyo y, por fin, descubriendo su pasión por ayudar a otros padres en la misma situación. Cada día se convertía en una oportunidad para crecer y aprender con Luisito, formándose un sólido vínculo entre ambos. Finalmente, llegó el día en que don Jaime tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con un grupo de padres en una charla que organizaba la escuela. Se preparó a conciencia, decidido a transmitir lo aprendido a lo largo del tiempo. Al subir al escenario, sintió un torrente de emociones. Al mirar a los padres que le observaban, encontró fuerza en su propia vulnerabilidad. «Sé lo que se siente tener miedo. Yo también he estado allí, pero no estamos solos. Juntos podemos avanzar y construir un futuro donde nuestros hijos sean vistos por lo que son. Cada uno tiene su luz, aunque a veces sea difícil verla». Las palabras fluyeron de su corazón,
resonando con sinceridad y calidez, y cuando finalizó, estallaron aplausos cálidos. En ese momento, la sensación de conexión y empoderamiento fue abrumadora. Con el reconocimiento de su propio crecimiento, don Jaime hizo un espacio en su vida para ayudar a otros. Comenzó a coordinar reuniones donde padres como él pudieran compartir experiencias y estrategias. A medida que las historias de cada uno se entrelazaban, creó un espacio seguro donde el estigma no tenía cabida y la empatía reinaba. El viaje no había terminado, aún quedaban desafíos por delante, pero don Jaime había encontrado su propósito, no solo ser un padre, sino también un defensor y un educador, transformando su dolor y dudas en luz para los demás. Mirando hacia el futuro, se sintió más que preparado, comprendiendo que no solo su vida, sino también la de Luisito, había transformado de manera irrefutable. No había sido un camino fácil, pero a través de cada paso de crecimiento, había encontrado un sendero hacia la realización personal y la conexión genuina. Luisito ya no era solo su hijo con un diagnóstico, era un niño lleno de potencial, y juntos estaban creando su propia historia de superación, iluminando el camino para otros que se encontraban en la oscuridad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.